Y los otros carbohidratos, yo también como azúcar, ¿cierto? Yo también tomo leche, ¿no es cierto? Y esos carbohidratos, ¿cómo es? Vamos a ver que todas las demás carbohidratos exosas se van a terminar formando intermediarios de la glucólisis. Van a entrar a la glucólisis, se van a terminar haciendo la glucólisis. O se van a transformar en otros intermediarios, como por ejemplo, cuando hemos hablado del metabolismo de las pentosas. Hemos dicho que las pentosas se formamos ribosas. Estos carbohidratos también pueden llegar a formar ribosas, ¿no? Y muchos otros compuestos ricos en carbohidratos. Entonces vamos a ver estos otros carbohidratos. Metabolismo de exosas diferentes a la glucosa. ¿Qué tenemos? La fructosa, galactosa, manosa. Junto con la glucosa son metabolitos importantes que van a contribuir en nuestro organismo. En el ingreso de digestión ingresan a la circulación y luego a los tejidos, ¿correcto? Convierten por medio de la acción de las enzimas en intermediarios glucolíticos para su catabolismo. Bien. Vamos a empezar con galactosa. Si a nosotros nos dicen, oye, ¿dónde está la galactosa? Ustedes ya saben, cuando hemos hablado de lactosa, la lactosa está formada de galactosa y glucosa. Por lo tanto, todos los alimentos, ¿no?, que tengan lactosa o sus derivados, vamos a encontrar que tienen galactosa. Entonces, se obtiene de la hidrólisis de la lactosa obtenida de la leche y los productos lácteos, también de las glucoproteínas y glucolípidos que constituyen las fibrolandas. No necesita insulina para ingresar a las células y necesita enzimas para convertirlas en intermediarios glucolíticos y transformarla en glucosa 6-fosfato. Estamos hablando de galactosa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué enzimas se necesita para metabolizar este carbohidrato? Entonces, la fuente principal de la dieta de la leche, no, deriva la galactosa. Los alimentos que contienen pequeñas cantidades de galactosa libre incluyen leche, baja en lactosa y sin lactosa, bueno, yogur, etc. Los alimentos naturales simples, frutas, verduras, nueces, bueno. Ciertos medicamentos pueden contener galactosas como relleno. ¿Qué pasa? Que así como utilizan el almidón para dar consistencia a un principio activo de una pastilla, por ejemplo, una pastilla, ¿qué tenemos? El principio activo, que es pequeñísima cantidad, pero ¿cómo se va a vender? ¿Cómo se va a administrar? Hay que mezclarla con almidón para que tenga consistencia, ¿no es cierto? Entonces hay muchos productos químicos o medicamentos que tienen a la galactosa, en lugar de almidón tiene la galactosa, y también ahí está la galactosa. Bien, vamos a hablar de su metabolismo. ¿Qué tenemos? Que participan las siguientes enzimas. ¿Qué tengo acá? La galactosa. ¿Qué diferencia hay entre galactosa y glucosa? Yo debería preguntarles, ¿no es cierto? En el carbono 4, la posición del OH es diferente. Y el resto es igual. Entonces, la galactosa es un isómero de la glucosa. Muy bien. ¿Qué necesita? Una enzima que se llama galactoquinasa. ¿Qué hace? La fosforila. Y acá está, galactosa 1-fosfato. Pero hemos dicho que se tiene que transformar en intermediarios glucolíticos. ¿Como quién? Como la glucosa 6-fosfato. A ver. Entonces, ¿qué hace esta galactoquinasa? La fosforila. ¿Ven qué es el ATP? La fosforila.
fosforila en el carbón 6 y se llama galactosa 1-fosfato. Acá, carbón 1, carbón 6, este es el carbón 1. Entonces, no fosforila, acá está, en el carbón 1 y está formando la galactosa 1-fosfato. Pero tiene que llegar a glucosa 6, ¿no es cierto? A ver, necesita otra enzima. Galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Acá está. Galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Con quién está interactuando entonces? La galactosa 1-fosfato está actuando con la UDP glucosa, uridina difosfoglucosa. ¿Y qué hace ahora? La va a transformar a sustituir la glucosa por galactosa. ¿Y qué tenemos? Uridina difosfogalactosa. ¿Y qué más? Glucosa 1-fosfato. ¿Está? Vuelvo a repetir. Hay dos enzimas. La galactoquinasa que fosforila, acá están viendo ustedes, fosforila bien a la galactosa. ¿Y qué forma? Galactosa 1-fosfato. Pero necesita otra enzima, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Qué hace? Va a sustituir la glucosa de la uridiltransferasa por galactosa. A ver, acá está. Forma la UDP galactosa. Arriba era la UDP glucosa, ahora es UDP galactosa. ¿Y qué más? Glucosa 1-fosfato. Muy bien. Acá hay algo importante. La UDP galactosa tiene una enzima que se llama la epimerasa. ¿Qué hace la epimerasa? Lo transforma en UDP glucosa nuevamente. Acá está. Esto es importante, mira, aunque no nos guste la reacción, pero es la única manera de entender, porque luego les voy a explicar por qué. Para aquellos alumnos que no me han entendido. El metabolismo de la galactosa implica dos enzimas, una que la fosforila y se llama galactoquinasa. ¿En qué carbón? En el carbón 1, por eso se llama galactosa 1-fosfato. Para poder llegar a un intermediario de la glucólisis, como la glucosa 6, como a galactosa 6-fosfato, tenemos que usar otra enzima, uridiltransferasa, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Qué hace? Sustituye la glucosa por su galactosa. Está sustituyendo la glucosa por galactosa. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? La uridina difosfogalactosa. ¿Y qué más? Glucosa 1-fosfato. Esta UDP galactosa también tiene su metabolismo. A ver, ¿qué quiere decir? Que esta epimerasa puede transformar la UDP galactosa en UDP glucosa. ¿A dónde voy? De una vez para decir. Ustedes van a llegar ya para unos siglos más a pediatría. Y entonces el asistente le va a decir, a ver, señorita, usted tiene un paciente, mujer, que tiene que dar está amamantando a su niño. ¿Cuánto tiene que comer de galactosa? La glándula mamaria sintetiza leche. ¿Y la leche qué cosa? Glucosa y galactosa, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Ya. La pregunta es, ¿cuánto tiene que comer de galactosa? Para que pueda producir, vamos a decir, 1 litro de leche. Un niño por lo menos toma 1 litro de leche. La pregunta es esa. ¿Cuánto tiene que comer? Sí. Entonces ustedes me van a decir, nada,
no tiene que comer nada. ¿Y por qué? La respuesta está acá. ¿Qué estoy diciendo? Que la UDP galactosa, por esta epiderasa, se transforma en UDP glucosa. Ya está. No necesita entonces consumir galactosa. ¿Vale? Por esta epiderasa. Bien. Sigamos. ¿Qué función tiene? A ver. Función. Uso de la UDP galactosa como fuente de carbón para la glucólisis o la gluconeogénesis. Vamos a hablar de la gluconeogénesis en la próxima clase. Papel de la UDP galactosa en reacciones biosintéticas. A ver. Miren. Para todo lo que se utiliza la UDP galactosa. Acabo de decirles para sintetizar lactosa. La glándula mamaria necesita sintetizar lactosa. ¿Y qué necesita? La lactosa y glucosa. Por esta enzima, lactosa sintetasa. ¿Para qué más se necesita la UDP galactosa? Para formar, por ejemplo, todos estos compuestos que derivan, mira, glucosa 1-fosfato. Vamos a ver. Acá está. Vamos a hablar que muchos compuestos que tienen uridina están a base de galactosa. Hay una clase que todavía nos falta. Vamos a hablar de los glucolípidos, donde vamos a encontrar la intervención de la galactosa. ¿Sí? Vamos, entonces, así. Entonces, eso es lo que les decía. Si su asistente les pregunta, ¿cuánto de galactosa tiene que comer su pacientito para que sintetice lactosa la glándula mamaria? Entonces ustedes dicen acá, la glucosa, acabamos de ver que se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato por esta mutasa en glucosa 1-fosfato. Y por esta pirofosforidad en UDP glucosa. Pero hemos dicho que esta epiderasa transforma la UDP glucosa en galactosa. Por lo tanto, no necesito comer galactosa, porque la glucosa está formando galactosa. ¿Me entienden? Ahí está. Cuando yo como glucosa por esta enzima epiderasa, mi organismo está formando galactosa. Y entonces la glándula mamaria sintetiza galactosa con glucosa, lactosa. Entonces ustedes se defienden, ustedes saben. ¿Por qué? Porque han aprobado química. Bien. Vamos a ver qué pasa si estas enzimas no están presentes. Entonces, si estas enzimas que he mencionado, las dos enzimas, la galactosinasa y la galactosa 1-fosfato urdidiltransferasa, no están presentes, ¿se puede metabolizar la galactosa? No. ¿A dónde va la galactosa? Va a subir, ¿no es cierto? Igual como la glucosa, igualito, sube, porque no está siendo metabolizada. Entonces, eso se llama ¿qué? Galactosemia, aumento de galactosa en sangre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Trastorno del metabolismo de la galactosa. Déficit de la galactoquinasa o déficit de la galactosa 1-fosfato. Entonces, deficiencia de la galactosinasa causa elevación de la galactosa en sangre, produciendo galactosemia. Y en algunos pacientes
galactosuria. Causa acumulación de galactitol si hay galactosa en la dieta. Galactitol elevado puede causar cataratas. ¿Y qué hay que hacer en estos pacientitos? Retirar los productos que tengan galactosa de la dieta. La carencia de la galactosinasa no puede metabolizar la galactosa. Si la galactosa no se metaboliza, se eleva en sangre. Si la galactosa está elevada en sangre, produce galactosemia. Si la galactosemia es muy alta, se produce galactosuria. Eso ya lo saben, igual que la glucosa, igual que la glucosa. ¿Qué más? Algo peor todavía, más grave. La acumulación de galactitol. Galactitol, ¿qué cosa es? Un alcohol de la galactosa, impermeable para la membrana de la retina. Eso es el problema. ¿Y qué produce? Cataratas. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer por estos pacientes? Restricción en la dieta. Entonces, cuando ustedes tengan un pacientito, un niño, porque esto se detecta a los primeros meses de edad, es obligatorio detectarlo a los primeros meses de edad, porque una vez que se implantan las cataratas, ya pues el diagnóstico es tardío, ese niño ya está dañado. Entonces hay que hacer el diagnóstico antes, ahí tan pronto está todavía internado, está en los primeros días de nacimiento, antes de darle de alta a su casa. Entonces eso se llama diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz. Bien. ¿Qué pasa si no hay la enzima? Entonces, el déficit de la galactosinasa es una forma frecuente en niños recién nacidos de tipo autosómico recesiva con una incidencia de 1 en 100.000 y imposibilidad para fosforilar la galactosa. Vean, imposibilidad para fosforilar la galactosa. ¿Y qué es esto que estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo? Cataratas. Sí, ahí está. Sigamos. Pero hay otra enzima, déficit de galactosa fosfato unitransferasa. Se llama la forma clásica. Es grave. Una incidencia de 35. No, de 1 en 35 o de 1 en 60.000. De 1 en 35.000, 1 en 60.000. Son enfermedades congénitas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué cosa es? Si no existe la enzima, imposibilidad para metabolizar la galactosa 1-fosfato. Ojo, la anterior era imposibilidad para metabolizar la galactosa. Esta es imposibilidad para metabolizar la galactosa 1-fosfato. Porque primero empieza la galactosa, ¿verdad? Entonces, hay dos enzimas. ¿Qué se acumulan? A ver, esta es la galactosa. Y yo necesito la galactoquinasa para formar galactosa 1-fosfato. Si no hay la enzima, ¿qué se acumula? Galactosa. La otra enzima, la galactosa 1-fosfato unitransferasa, ¿qué hace? Metaboliza la galactosa 1-fosfato, ¿no es cierto? 1-fosfato. Pero no hay la enzima, ¿qué se acumula? Galactosa 1-fosfato. A eso, muy bien, ya me entendieron. Entonces, acá por eso dice, no. Imposibilidad para metabolizar la galactosa 1-fosfato. Este es un trastorno autosómico recesivo. Acá está. Padre portador, madre portadora, no afectado,
un portador. Ahí está. Si es un autosómico recesivo, el 25% de la progenie sale afectada, ¿no? Entonces, ese es el trastorno autosómico recesivo afectado. Entonces, la galactosemia clásica, déficit de galactosa 1-fosfato-uridiltransferasa, trastorno autosómico recesivo, causa galactosemia y galactosuria. El niño no puede, el niño ustedes saben que se alimenta de leche desde los primeros días de nacido. Pero ¿qué sucede? No puede tolerar la leche. Presenta vómitos, diarreas. Entonces el niño está malnutrido. No puede pues metabolizar. Se complica con una ictericia, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay acumulación de galactosa 1-fosfato. ¿Y qué más? Aparece galactitol en tejidos cristalinos. Aparece la catarata. Ahí está. Entonces, también hay daño hepático, ¿no? Daño hepático, por eso aparece la ictericia. Entonces el niño se alimenta mal y no hay manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Entonces, hay que hacer el diagnóstico precoz y eliminar la galactosa. No se puede dar de alta a un niño, a un recién nacido. Un recién nacido está 4 días en hospitalizado, ¿no es cierto? Al 5.º día le están dando ya de alta a la madre. Antes del 5.º día no se puede dar de alta si antes no se ha hecho la investigación si tienen o no tienen las enzimas como esta. Hay varias enfermedades congénitas y ya vamos a ir aprendiendo. Una de ellas es esta. Investigar si tiene las enzimas. Si no tiene las enzimas, inmediatamente hay que hacer tratamiento dietético, porque si es un problema genético, ¿qué podemos hacer? Pero sí podemos hacer tratamiento preventivo de quitar la galactosa para evitar que pueda presentar deterioro mental, porque altera deterioro mental y presencia legal de cataratas. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. ¿Y eso quién hace? El médico. ¿Sí? Pero hay que hacer el diagnóstico precoz antes de darle alta. Bien. Entonces, ¿qué tienen estos niños? Ahí está. Problemas hepáticos, ictericia, vómitos, diarreas, alteraciones de la coagulación, hepatomegalia, falla hepática, problemas neurológicos, convulsiones, letargia, retraso mental y dificultad para la alimentación. Ahí está el problema. Daño cerebral, miren ustedes, ¿para qué queremos una población de gente con daño cerebral? Esa es la responsabilidad del médico, ¿verdad? ¿Para qué queremos niños con ceguera? ¿Para qué queremos niños con ceguera? ¿Responsabilidad de quién? Del médico. Como hay compromiso renal y hepático, aparece pues la ictericia, el hígado ablandado, ¿no? Y problemas renales. ¿No? ¿Solamente de qué? Solamente por desconocer que estos niños se les debe hacer su examen de las enzimas que metaboliza la galactosa. ¿Qué cosa es el galactitol? Galactitol es alcohol, el alcohol. Acá está. La aldosa reductasa transforma la galactosa en galactitol. Y aquí está, miren, la galactosa en galactosa 1-fosfato, en uridina difosfogalactosa.
Pero ¿qué pasa cuando la galactosa no puede ser metabolizada? Aumenta y se transforma en galactitol. Y galactitol es el que produce ¿qué? Cataratas. Daño hepático, daño renal, daño neurológico. Ahí está. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya les he dicho, retirar la galactosa. Hay que retirar la leche. ¿Qué le podemos dar en su reemplazo? Ahorita vamos a hacer alimentos ricos en carbohidratos y ahí vamos a hablar de la soya. ¿Verdad? Entonces, el tratamiento, retirar todo alimento que tenga galactosa y en su reemplazo le podemos dar soya. Muy rico en proteínas. Vamos a hablar del metabolismo de la fructosa. Fructosa. ¿Dónde está la fructosa? Ya ustedes saben. Siempre relacionen. Frutas. Aún de las frutas. Fuentes. Dietas que contienen frutas o sacarosa. Propiedad. Tienen un sabor más dulce que la sacarosa. Elude el paso de la regulación de la fosfofructoquinasa, interrumpiendo el flujo lipolítico, de modo que se dirige a la síntesis de lípidos en ausencia de la necesidad de ATP. ¿Qué es eso? Miren, la fructosa es más dulce que la sacarosa. ¿Y qué hacen las pastelerías? Les conviene, pues, usar pequeña cantidad de fructosa, porque es más dulce, ¿no? Para hacer sus pasteles, sus tortas. Pero ¿qué sucede? Que aquí no interviene la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa, recuerden, es una enzima clave en la regulación de la glucólisis, ¿verdad? Muy bien, aquí no interviene la fosfofructoquinasa. Por lo tanto, no hay nadie quien la controle. No hay nadie quien la controle. ¿Y qué hace la fructosa? Termina formando grasa, termina formando ácidos grasos y colesterol. Por eso no hay que abusar de las pasteles, de las tortas, porque están hechas con fructosa. ¿Sí? Eso es. Y la explicación para ustedes es esa. En su metabolismo de la fructosa no interviene una enzima que la puede regular. Por lo tanto, nosotros comemos más fructosa, o sea, comemos más pasteles, más cantidad que está siendo llevada a sintetizar grasa, a sintetizar colesterol, a formar lípidos. Eso es. Entonces, cuando ustedes están haciendo un seminario de diabetes, ¿no? También tiene que hablar de la fructosa. Necesariamente tiene que hablar de la fructosa. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Acá dice, ¿ve? Se relaciona igualmente la aparición de hipercolesterolemia. Tener precaución con el consumo de pastelería y dulces que utilizan más fructosa que glucosa. Muy bien. ¿Se alojó? Ahora. A ver, ¿dónde está la fructosa? Ya les he dicho. Miren, ¿conoce usted química? Acá está la estructura de la fructosa. ¿Qué más? Pero ¿dónde está? No, todos los días nosotros comemos, no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo. Frutas, fructosa de frutas, ahí abunda. No. ¿Qué más? Miel, acá está. Y la sacarosa. Allí está la fructosa. Cuando
cuando nosotros la comemos, ya hemos hecho metabolismo de los carbohidratos. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo se absorbe la fructosa? Hasta la absorción de la fructosa necesitamos el GLUT5 en la célula intestinal. Ahí está. ¿Para qué? Para poderla absorber por un transporte facilitado. Ahí está. O sea, apliquemos lo que hemos dicho, ¿no? Se necesita el GLUT5 para que la célula intestinal pueda absorber la galactosa. Y ahora, ¿quién la está metabolizando? El hígado. El hígado lo está metabolizando. Acá está. Metabolismo de la fructosa. ¿Qué hemos dicho? Que la fructosa o la fructoxinasa se fosforila a fructosa 1-fosfato. Y que por la hay una otra enzima en el metabolismo de la fructosa que tenemos, que se divide metabólicamente en dihidroxiacetona y gliceraldehído. Repito, la fructosa 1-fosfato metabólicamente, ¿cómo se metaboliza? Transformándose en dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos componentes no son propios de la glucólisis. Entró entonces al metabolismo y se va a metabolizar como la glucosa, igual que la glucosa. Entró al metabolismo de los carbohidratos. ¿Entendieron? Cuando yo les dije, se van a transformar en intermediarios de las vías glucolíticas. Ahí está, pues. Se transformó en gliceraldehído y dihidroxiacetona. Y sigue como que si fuera glucosa. Bien. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que la fructosinasa transforma en fructosa 1-fosfato y que esto se transforma en dihidroxiacetona y gliceraldehído, y que estas vías pueden estar bloqueadas cuando hay deficiencia de la enzima. Entonces, déficit enzimático, ¿qué sucede? Puede haber causa de fructoquinasa o cuando se metaboliza, ¿no es cierto? El déficit enzimático, metabolismo de la fructosa, se produce alteraciones de la fructoquinasa o de la 1,6-difosfoanolasa, también puede ser en su metabolismo. Entonces, ¿qué tipo de tenemos? La fructosuria, perdón, fructosuria benigna o esencial. Está disminuida la actividad de la fructoquinasa. ¿Y qué tenemos en el paciente? Fructosa. Y ustedes saben que el aumento de la fructosa puede producir fructosa 1. Entonces, alteraciones del metabolismo de la fructosa, fructosemia o fructosuria esencial. Deficiencia de la fructosinasa, epimerasa, enzima que interviene en la vía y se acumula fructosa en la sangre y se elimina por la orina. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un desorden congénito muy raro. Esos desórdenes congénitos, gracias a Dios, son raros, pero no existen, sí existen. Entonces, debido a que es un error raro, muchos casos pasan desapercibidos. ¿Sí? ¿Qué sucede en estos pacientitos? Vamos a encontrar fructosa en la sangre y fructosa en la orina. Entonces, intolerancia a la fructosa se llama cuando hay deficiencia de la fructoquinasa, no, produce fructosuria, no. Bien. Desacelera la transformación, ¿no es cierto?, de fructosa 6-fosfato.
¿Qué altera? Altera el músculo, tejido adiposo, no produce ninguna sintomatología y solamente nos podemos identificar lo que ustedes ya conocen, es fructosuria inorgánica. Cuando yo les decía, cuidado, que los carbohidratos Benedict no es solamente para la glucosa, ¿está viendo? También da positivo para la glucosa. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a terminar. La fructosa se metaboliza fructosa 1-fosfato por la fructosinasa. Y la fructosa 1-fosfato, hay otra enzima hepática que se llama aldolasa, que transforma la fructosa 1-fosfato en dihidroxiacetona y gliceraldehído. Estos dos son intermediarios de la glucosa. Muy bien. ¿Qué pasa con la dihidroxiacetona fosfato? Se transforma por la isomerasa en gliceraldehído 3-fosfato y entra a la glucólisis. ¿Verdad? ¿Qué pasa con el glicerato? Biosíntesis de serina. ¿Qué pasa con el glicerol? Va a la gluconeogénesis, síntesis de triglicéridos. ¿Vieron? Todos los fines que tiene el carbohidrato. No es que queda así como fructosa 1-fosfato, fructosa, no, va a las diferentes vías metabólicas. Entonces, intolerancia hereditaria a la fructosa, ya hemos dicho, ¿no? La fructosa 1-fosfato. ¿Quién lo produce esta acumulación de fructosa 1-fosfato? La deficiencia de la fructosa 1,6-bifosfato. Aldolasa, la aldolasa. ¿No? Bien. Bien. Entonces terminamos diciendo, las alteraciones del metabolismo de la fructosa, intolerancia hereditaria a la fructosa. Hay deficiencia de la aldolasa B, ¿no? Fructosa 1-fosfato, aldolasa, así se llama. Se acumula fructosa 1-fosfato en el hígado y da lugar al desarrollo de hipoglicemia a pesar de las reservas de glucógeno. ¿Qué produce? Vómitos, convulsiones, puede producir coma, pérdida de peso, o sea, se alimenta mal, el paciente se alimenta mal. Y la intolerancia hereditaria a la fructosa es un desorden autosómico recesivo desde el nacimiento, ausencia de la aldolasa B, induce atrapamiento intracelular de fructosa 1-fosfato. ¿Qué causa? Hipoglicemia grave, vómitos, ictericia, ¿no? Hepatomegalia, daño renal, hiperuricemia, lactoacidemia. O sea, hacer el diagnóstico no es fácil, pero es todo un rompecabezas, hay que armarlo y hay que pedirle varias pruebas hasta que todas deben coincidir para hacer el diagnóstico. Es así, ¿no? ¿Qué pasa? Fructosa, sacarosa y sorbitol pueden causar insuficiencia hepática y muerte. ¿Qué hay que hacer? Detección rápida y la eliminación de fructosa y sacarosa de la dieta. Síntesis de sorbitol. Ojo. Síntesis de sorbitol. La aldolasa reductasa reduce la glucosa y produce sorbitol. Ojo, escuchen. La aldolasa reductasa reduce la glucosa y produce sorbitol. Esta enzima se encuentra en muchos tejidos, cristalino, la retina, células de Schwann, de los nervios periféricos, ¿no? Vesícula seminal, células de los ovarios. Hay una segunda enzima, la sorbitol deshidrogenasa, que puede oxidar el sorbitol y producir fructosa. Entonces, la ruta de las dos reacciones en las vesículas seminales va en beneficio
de las células espermáticas que usan fructosa como principal fuente de energía. Entonces no nos olvidemos, acá hay dos enzimas, la aldosa reductasa que reduce la glucosa y produce sorbitol, y la sorbitol deshidrogenasa, ¿no es cierto?, que puede oxidar el sorbitol y producir fructosa, produce fructosa. Acá está, glucosa por la aldosa reductasa que produce sorbitol. Este es el sorbitol, ojo. Glucosa por la aldosa reductasa produce sorbitol. ¿Qué necesita? NADPH. ¿Y qué pasa con el sorbitol? La sorbitol deshidrogenasa produce fructosa. Ahí está. La fructosa, ¿para qué se utiliza? Para la gametogénesis. ¿No? La fructosa, ya sabemos, por la fructosinasa y la aldolasa se termina en gliceraldehído y dihidroxiacetona. De allí sale el sorbitol. Cuidado, vuelvo a repetir, hay dos enzimas, la aldosa reductasa que transforma la glucosa en sorbitol y la sorbitol deshidrogenasa que transforma el sorbitol en fructosa. Miren, metabolismo del sorbitol, acá está. Cuando la glucosa está elevada, ¿qué pasa? Ingresa a la célula. ¿Y qué pasa? La aldosa reductasa que produce el sorbitol. Y el sorbitol daña el cristalino, rejala agua. Acá está. Entonces, cuando falta o hay poco sorbitol deshidrogenasa, como por ejemplo en el cristalino, se acumula sorbitol, produciendo fuertes efectos osmóticos, hinchazón de la célula por retención de agua, explicando la formación de cataratas, neuropatía periférica, problemas microvasculares, nefropatía y retinopatía. Eso mismo lo están viendo ustedes en el seminario del paciente diabético. ¿Quién está jugando? Estas enzimas. Sí, estas enzimas. Pregunta de examen, porque es básico para poder entender. Si no hay una de las enzimas, ¿se podrá hacer el metabolismo? No. ¿Qué produce? Ya están bien. No se olviden entonces. Cuando falta o hay muy poco sorbitol deshidrogenasa, ¿qué pasa? Se acumula el sorbitol. Acá está el sorbitol. ¿Y qué es el sorbitol? Es un alcohol. Es un alcohol que jala agua y daña el cristalino, precipita la proteína, cataratas. ¿Y de dónde sale esto? De lo que ustedes han visto acá. La aldosa reductasa, la glucosa, que produce el diabético, puede producir sorbitol, la aldosa reductasa, y el sorbitol, o el sorbitol deshidrogenasa que está produciendo, ¿no es cierto? Con esto de fructosa. No hay sorbitol deshidrogenasa, ¿qué se acumula? Sorbitol, alcohol. Esas dos las vamos a dejar. Entonces ahora vamos a seguir con la clase de alimentos ricos y carbohidratos. 3 minutos, sí.